En el episodio anterior del Nuevo México, iniciamos un recorrido verdaderamente particular. Un viaje hacia las esferas más abstractas del arte y, en concreto, de la escultura. Pero este también es un viaje hacia las profundidades de la mente de Miguel Peraza, un artista, escultor él, y por qué no decirlo, un tremendo guía en este viaje hacia la abstracción. Hoy les presento la segunda parte de nuestra conversación, donde entramos de lleno a la esencia más profunda del arte y el proceso creativo del artista. Como primer paso en este nuevo sendero, debemos asumir de frente la idea de la abstracción, cosa bastante compleja, y cómo ésta ha dado pie a gran número de creaciones artísticas en Occidente en particular, y por consecuencia en este Nuevo México. El principio de todo trabajo viene de lo que hablábamos, de la idea de la abstracción, y al ser humano siempre le ha preocupado en dónde estamos y en dónde estamos ubicados. Es decir, dónde está la Tierra con respecto al universo, o hacia dónde se mueve el sistema solar, o por qué gira la Tierra, o qué contiene, qué es la gravedad y qué contiene a estos cuerpos. Eso siempre se lo ha preguntado la humanidad y cada civilización en su momento lo ha tratado de responder. Sí. En el mundo antiguo, la pregunta es dónde estamos y quiénes somos. Entonces, ¿a qué distancia están las cosas? Esto va a generar en la humanidad una enorme abstracción y una importantísima disciplina que nos va a acercar al universo o a Dios. Y esa disciplina se llama geometría. La geometría es el principio de todos los elementos, porque la geometría lo que me permite saber si las cosas están cerca de mí, y todo es con respecto a mí como ser humano, o sea, claro, no es con respecto a los otros. El gran descubrimiento de los griegos, o sea, es el centro. El infinito no es que no exista, el problema es que yo no estoy en el infinito. O sea, el infinito está lejísimos de mí. Entonces, la abstracción de la geometría comienza porque yo comprenda qué es lo que está inmediato, pegado a mí, qué está ahí, qué está después de ese ahí y qué está más allá. Eso se llama qué está en el primer plano, en el segundo plano, en el tercer plano y en los planos infinitos. Incluso de la física a la metafísica. A la metafísica. Y también existe la metaescultura. O sea, todo esto también existe porque todo está fundamentado en la abstracción de la geometría, que después se convertirá más sofisticadamente en álgebra, y el álgebra en matemáticas superiores. Y vendrá también la construcción de los números. Pero el universo no necesita nada de estas cosas. Al universo no le interesa si hay líneas o no hay líneas, si existe el número o no existe el número. Es una cuestión netamente humana. Qué bonito y qué interesante lo que estás diciendo. Mira que hasta me atrevo a interrumpirte porque hay gente que dice que hay una distancia infinita entre las preocupaciones estéticas y las mediciones y el mundo de la ciencia. Y tú nos estás diciendo que son una y la misma cosa. Exactamente la misma. Sí, porque la gente dice de pronto, oye, no, yo me voy a dedicar a las artes plásticas porque no sirvo para las matemáticas. Error. Bueno, pues el que no sabe dimensionar, ¿sí? Error. Está muy alejado de ser el cálculo estético para lo que quiera proyectar. ¿Sí? No tiene fundamento. Sí. Y eso lo hace, al no tener fundamento, está mintiendo. Pero no le miente a los otros, está mintiendo a él mismo. Porque esa falta de conocimiento sobre el dominio de las otras partes no le permite decir lo que en verdad quiere. Entonces tiene caminos más espontáneos, menos precisos. Por eso a veces sí existe, desgraciadamente, una diferencia entre quién es un maestro y quién permanecerá como un aprendiz toda su vida. ¿Quién es un diletante? ¿Quién es un diletante y quién es un consumado? Sí. Y por eso hay una enorme diferencia. Porque yo no puedo comparar a Leonardo da Vinci con cualquiera. O sea, el tipo era un cerebro equilibrado. Yo creo que fue el último que tuvo la capacidad de leer 2 o 3 libros diarios. Ya no hay quien pueda, ya no hay por la cantidad de publicaciones que hay. Eso ya es imposible. Claro. Pero eso le permitió un enorme equilibrio. Pero el tipo investigó desde la literatura, las matemáticas, la música, volar, la física, la astronomía, o sea, tratar de comprender el mundo.
en realidad yo no me he metido a un cajón y eso ha generado muchos problemas en términos del análisis histórico y sobre todo de la teoría estética, porque en general para poder analizar requieren como un poco de saber cuál es tu estilo o tu corte como persona, como figura. Y yo puedo brincar desde lo muy figurativo hasta lo muy, muy abstracto, pasando por la geometría formal o pasando por la geometría orgánica, sin importarme si esto tiene o no que ver con los estilos. Eso produce problemas porque evidentemente para la gente es muy importante a cierta distancia poder distinguir si se trata de un artista de ciertas características en particular, porque evidentemente ya está bajo un cartabón o bajo ciertos cortes muy específicos. Y a mí en realidad siempre lo que me ha interesado es la investigación. Investigar y por otro lado, usar otra palabra que es muy completa o compleja, es indagar. O sea, buscar dónde están las otras razones y cuál es el servicio o la verdadera función que la escultura ha hecho a lo largo de la humanidad y en qué sentido nos construye como una mejor sociedad o de qué manera la escultura contribuye. Y para eso hay que ser un poco más renacentista. O sea, hay que estar investigando, hay que ver la sensibilidad de los materiales. Y no es lo mismo trabajar con vidrio, con madera, con piedra, con resinas, con cristal, con materiales sintéticos, y luego hacer combinación de ellos. Y esto quiere decir que entonces hay diferentes maneras del lenguaje plástico escultórico que me permiten ir de un lugar al otro para poder explicar cierto tipo de problemas o cierto tipo de abstracciones y con eso empujar el discurso o tratar de ayudar en el discurso hacia el descubridor, el lector, el coleccionista, el observador. Entonces, dependiendo de qué es lo que se esté haciendo, son las herramientas de uso. Hay cosas que yo no tengo aquí, por ejemplo, los talleres de fundición de cristal, la propia fundición de bronce les requiere de otro tipo de ambiente, es decir, la fundición produce muchos gases, entonces no puedes tenerlo en un espacio cerrado, necesitas tener, por un lado, extractores y por otro lado, tener prácticamente bóvedas industriales para que los gases y todo esto puedan trabajar. Esto, por ejemplo... ¿Esto es un colibrí? Es un colibrí. Esto va para un jardín. Pero este material es latón, ¿no? Entonces, como viste en casa, hay piezas en cristal, hay piezas en... Esto es bronce, esto es acero. Esta pieza que estamos terminando es una garza. Esto viene, por ejemplo, de la fundición tradicional, ¿no? Todavía tiene los llenadores, las coladas que llenan el bronce. Esta es una fundición netamente tradicional. Este es un bronce fundido a la cera perdida. Existen muchas maneras de la fundición, pero las más antiguas son la cera perdida, que esto fue en algún momento cera, como esto. Esta es la cera. Es nada más para esto no pesa. ¿No? Para hacer el molde, digamos, ¿no? Y cuando esto pasa al metal, vas a ver el peso. Ah, caray. Sí, son las garzas de la Autónoma del Estado. Me quiero imaginar la labor de Tolsá fundiendo el caballito de una sola pieza. Eso es extraordinario. A la cera perdida. Extraordinario. ¿Cuánto pesa el caballito? Eso lo hace una de las esculturas más importantes. Debe pesar alrededor de 50 toneladas. 50 toneladas. Mira, sostengo esta garza y pesa. Manejar 50 toneladas a fines del siglo XVIII. ¿Comienzos del XIX? No, realmente la escultura se terminó en el XVIII. O sea, porque el cumpleaños era en el 1780 y tantos, el cumpleaños de Carlos IV. De Carlos IV. Y la pieza, el molde lo hace sobre piso. En general estos moldes van abajo de tierra. En el caso de Tolsá es un molde gigantesco. Este estudio tiene 5 metros de altura. O sea que esto debió haber sido 3 veces el tamaño del horno para ese caballo. 3 veces eso. El tamaño de ese horno. Y luego lo importante es el cálculo
porque no puedes fundir 2 veces, o sea, no puedes fundir 3 veces, porque una vez que fundes, Tienes que vaciar el bronce y ya ahí quedó. Ahí Y quedó. si no llenó, ya no sirvió la pieza. No puedes decir, volvamos a vaciar, porque el bronce incandescente produce gases y hace que exploten los moldes. Si el molde está un poco húmedo, explota el molde, porque al producir los gases y entrar incandescente el metal, estalla el molde y se hacen como pedazos de granada. Es una Oye, cosa y impresionante. para la gente que nos ve en el Nuevo México, me decías que este es el color con el que sale de... Este es el color original. En este caso es más alatonado por el amarillo, que a diferencia del caballito que fue la gente cuando lavaron con el ácido nítrico, que es más cobrizo, porque Tolsá decidió una mezcla súper suave para que diera tiempo de recorrer todas las venas y las arterias, que se llaman llenadores, y pudieran bajar incandescentes, comenzar a subir y comenzar a llenar todo el caballito. Pero ¿así lo vio también la gente la primera vez? Sí, claro. De hecho, los acabados se llevó 10 años Tolsá en los acabados. Solo en los acabados. Después de que fundió, comenzó a hacer esta parte de los acabados del metal, del bronce. De modo que si limpiáramos el caballito, ¿quedaría de este color? No con este amarillo. De hecho, lo que nosotros lo vemos es color Cobrizo, ¿no? cobrizo, porque domina en la mezcla, en la aleación, domina el cobre. Sí, por eso es Entonces el no susto. andaban tan mal orientados los que dizque la regaron cuando lo limpiaron. El problema fue que cuando usas este tipo de ácidos, el solvente de todo ácido es el agua. Tenían que usar rápidamente agua y no dejar que el ácido, tenían que haber protegido la base, porque el problema es que sí penetraron con ácido la base de la escultura, que es de mármol. La estatua no está dañada, eso no es cierto. El bronce no se dañó, lo que quitaron fue la pátina que originalmente le puso Tolsá, y que eso es irrepetible. Eso sí es cierto, es irrepetible porque Tolsá está muerto y porque no se puede repetir su mano, pero sí se puede repetir la técnica. Ya lo decía en su momento Séneca, aquel filósofo y estatista romano, que el arte no es más que la representación de la naturaleza. Y en el proceso de representarla, evidentemente, también hay un proceso de creación. Y aunque aceptemos que esto sea cierto, no deja de ser cautivante como una obra artística, siendo precisamente una representación abstracta de lo natural, llega a tener una voz propia que resuena en nuestras vidas y nos permite trascender lo cotidiano. Porque es a través de este lenguaje único del arte que nos motivamos a reflexionar sobre un objeto más allá de los materiales, las formas o las dimensiones que lo conforman. Todo esto es una excelente manera para ingresar a un universo etéreo y escapar, aunque sea por un momento, de nuestro espacio físico en este Nuevo México.